Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al doctor Daniel Adler, experto internacional en seguridad y prevención del delito, especialista en guerra urbana, máster en estrategias de contrainterrogatorio y negociación de rehenes, ex asesor y auditor presidencial en el Ecuador. Hablaremos de las estrategias, las decisiones que se necesitan en este país para combatir el crimen organizado. Daniel es argentino, conoce Ecuador y por eso lo hemos convidado a que comparta con nosotros este programa. Daniel, buenas noches y nos gustaría conocer de entrada, ¿cuál es tu primera impresión de lo que está pasando en los últimos días, Daniel, respecto de los anuncios del gobierno? Por ejemplo, un trabajo conjunto con Estados Unidos en la frontera sur de Colombia, en alta mar, y además la inversión de 180 millones de dólares en compra de armamentos, de equipos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera. Así es, Jimmy. Antes que nada, agradecerte a ti y a toda la producción por la invitación. Y efectivamente, hay un cambio de ruta significativo en la lucha contra el crimen organizado y transnacional en el Ecuador. Si bien sabemos que las múltiples organizaciones narcocriminales están utilizando el Ecuador como plataforma de exportación de la cocaína por múltiples motivos, entre ellos porque estamos entre los dos mayores productores de cocaína del planeta, que es Colombia y el Perú, también por la baja gobernabilidad que heredamos de varios gobiernos, entre otras cuestiones. Por otro lado, se ve un cambio de ruta, una declaración de guerra del Estado ecuatoriano a las organizaciones narcocriminales que operan dentro y fuera del Ecuador. Prueba de eso está la llegada del subsecretario de Guerra, Joseph Umier, que bueno, que es una persona que le tengo mucho afecto y que sabemos que es una persona que trabaja muy fuerte en Sur, Centroamérica y el Caribe, en donde Joseph dio casi un ultimátum al Ecuador. Dijo claramente, si Ecuador no pone manos a la acción, Estados Unidos en forma unilateral va a poner esta guerra contra la narcocriminalidad. Y el gobierno ecuatoriano muy inteligentemente oyó ese ultimátum, esa casi diría amenaza, ¿no? Pero esa declaración de guerra, y esa declaración fue conjunta. Se unió el Estado ecuatoriano a los Estados Unidos y se invirtieron, o se están por invertir 181 millones de dólares, que es muchísimo dinero, justamente para eso, para erradicar los grupos narcoterroristas que operan en territorio ecuatoriano y en las fronteras. Claro, Daniel, el tema es complejo sin duda, tú lo sabes porque eres experto en la materia. Cuando tenemos un vecino como Colombia, en cuyas provincias fronterizas del sur, como Popayán creo que es una y la otra es Nariño, ¿no? Putumayo, perdón, sí, Putumayo y Nariño, hay más o menos 60.000 hectáreas de coca. Y si sumamos una parte de Cauca y una parte del departamento del Amazonas, son 90.000. En un terreno medio agreste, complicado, con sembríos que no pueden ser combatidos ni pueden ser eliminados usando glifosato porque hay una decisión de la Corte Constitucional. Total, tenemos el enemigo ahí arriba. ¿Cómo se hace en este país para contenerlo y para contener temas que derivan en lavado, en crímenes, en extorsión, si arriba tenemos una lluvia de coca todos los días? Bueno, esto corre 100% por mi cuenta, ¿eh? Por un lado, no es Colombia en sí, es el aparato político de Colombia comandado por Petro. Petro sigue siendo un guerrillero del M-19 y está a favor ideológicamente y técnicamente, está a favor justamente de la producción de cocaína y de alguna forma de un nuevo orden mundial, ¿no? ¿Verdad? Él es parte del eje del mal que lucha contra el eje de bien. Hoy día, ya en el año 2026, solamente hay dos bandos. Quedó muy clara cómo es la
la temática política a nivel mundial. Están dos bandos, está el bien contra el mal, o el mal contra el bien, y parte del eje del mal claramente está el gobierno del narcocriminal Petro, que impulsa y triplica, que está al borde de cuadriplicar la producción de cocaína. Pero la pregunta fue muy interesante, Jimmy. ¿Cómo hacemos para luchar contra un enemigo tan potente, contra el mayor productor de cocaína del planeta? Bueno, la respuesta también es una respuesta clara y llana, con determinación, con perseverancia. Así se lucha contra un monstruo como este, con astucia, con picardía, con inteligencia, con innovación. Por supuesto, no luchando como se vino haciendo los últimos 30 años. Lo decía esto un hombre muy inteligente, Einstein. ¿Cuál es la definición de estupidez? Intentar una y otra vez lo mismo, esperando resultados distintos. Entonces, claramente hay que cambiar el eje de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se hace eso? Hay varias instancias, varias aristas, por así decirlo. Primero está la contrainteligencia civil. Empezar a capacitar a la ciudadanía para agudizar la intuición por medio de la observación, que puedan denunciar anónimamente y que la policía y fuerzas especiales, a diferencia de ahora, puedan realizar allanamientos sin orden judicial, pero sí con orden policial. ¿Por qué sin orden judicial? Porque está comprobado que cuando la justicia interviene, lamentablemente todas las operaciones se atrasan entre 21 y 90 días. Si podemos darle más dinamismo a la policía, mayor velocidad de gestión, eso va a ser algo muy importante para poder capturar a las personas que están colaborando o que son parte de las redes criminales. Pero para eso hay un paso previo, que es, de nuestro lado, del Ecuador, transparentar las fuerzas del orden y transparentar las fuerzas de la justicia. ¿Cómo se hace eso? Creando una unidad de asuntos internos. Alguien puede decir, no, ya existe una unidad de asuntos internos en la policía, y es verdad, pero la maneja la misma policía. El desafío es que la manejen los civiles, que podamos tener un control de calidad, un control de confianza a la fuerza del orden y a las fuerzas judiciales. ¿Por qué? Porque en Ecuador estamos viendo que el 80% de las víctimas pasa a las cifras negras de la inseguridad, es decir, 8 de cada 10 víctimas opta por no denunciar por descreimiento en la justicia y en la policía. Claro. Ahora, Daniel, en el caso de que nos está ocupando de la frontera sur de Colombia, me pregunto, ¿de qué manera se va a dar esa cooperación Ecuador-Estados Unidos? Porque naturalmente ni Ecuador puede ingresar a territorio colombiano, por ejemplo, a tratar de someter a eventual presencia de guerrillas colombianas o de los exguerrilleros colombianos, ni Estados Unidos lo puede hacer. Esa ayuda supongo que se limitará a inteligencia y tecnología, ¿no? Desde el lado ecuatoriano. Es una muy buena pregunta, Jimmy, que mira que la vengo hablando con medios también internacionales y no me la han hecho, así que te felicito por esa pregunta, porque es muy fácil decir qué es lo que debería hacerse, pero nadie dice el cómo. Bueno, parte del cómo a nosotros nos dio muy buen resultado. Utilizar garitas aéreas, estructuras aéreas de más de 3,5 metros, 4 metros, donde hay inteligencia con visualización combinada con unidades de civil de frontera del lado ecuatoriano, pero que unidades de garitas aéreas permita elaborar un plan cuadrante, para decirlo un poco menos técnico, con visión estratégica, 3 metros, 4,5 metros de altura, poder dar asistencia a las fuerzas de tierra y poder así tener un perímetro de frontera bastante blindado, bastante hermético. Eso es algo que podemos hacer, se llama plan cuadrante. Yo oportunamente se lo trasladé al presidente de la República, a Noboa, mediante un escrito, y pienso que eso se va a implementar, ya pasó la etapa de análisis. Sería algo muy bueno, el cuerpo de ingenieros del ejército lo puede hacer, sería algo incluso muy barato y sería algo muy potente, porque tendríamos el control estratégico de la frontera norte nuestra y la frontera sur de los colombianos. Ese sería un primer paso inicial, es una medida de rápida implementación, se llama plan cuadrante con garitas aéreas, y le sumaríamos a eso generar contrainteligencia vecinal o contrainteligencia civil, para que seamos los buenos, quienes sorprendamos a los narcotraficantes que constantemente se infiltran por nuestra frontera norte. Claro. Ahora, aparte de este grave problema en
en la frontera sur de Colombia, que tú dices que se puede empezar a arreglar con esta especie de atalayas, ¿no? El siguiente paso es qué hacemos con el control de esos 13 puertos que tiene Ecuador y que por lo tanto hacen que este sea un país atractivo, y por eso somos la capital del tránsito de la droga y tráfico de la droga en el mundo. Pero hay un paso intermedio en que me parece que hay que preocuparnos, ¿no? El asunto es ver cómo se evita que la droga que entra todos los días llegue hasta el puerto. En el camino, ¿qué más se puede hacer de todo lo que se ha hecho? Claro, hay que entender la génesis del problema. ¿Por qué entra la droga? ¿Por qué pasa de Colombia al Ecuador? La droga entra porque tiene garantizada la salida en los buques ecuatorianos. En los puertos de Guayaquil en 80%, en los demás puertos que tenemos en el Ecuador. Es por eso que la droga recorre tantos kilómetros terrestres hasta llegar a los puertos. Primero tenemos que saber que para nosotros, para Ecuador, un puerto es exactamente igual como una frontera. ¿Por qué? Porque es por ahí donde sale la mercadería, donde entra también el dinero y donde todo este juego de ajedrez se produce. Los puertos de las principales ciudades del Ecuador. Se infectan los buques en aguas profundas, como el caso de Pozorja, como el caso de Guayaquil. En algunos casos hay complicidad dentro de los puertos, sabiendo que solamente el 2% de los contenedores pasa algún tipo de escáner electrónico, y muchas veces ese escáner misteriosamente se rompe, tiene averías en su mecanismo. Por eso pienso que tenemos que empezar a utilizar el polígrafo, detector de mentiras, evaluaciones grafológicas. Mira, entre el polígrafo, que tiene un 97% de exactitud, y una evaluación grafológica, es decir, la interpretación de la firma, la letra, que eso es rapidísimo, es menos de 60 segundos, tenemos un 99,7% de exactitud y podemos saber qué personas tienen relación con el narcotráfico, con el narcomenudeo, y quién se está enriqueciendo o quién tiene complicidad con esta temática. Yo pienso que eso es algo muy importante para implementar en absolutamente todos los trabajadores portuarios. ¿Por qué no también transparentar un poco las fuerzas del orden? El que nada debe, nada teme. Por eso yo creo que eso va a ayudar a reconstruir el matrimonio. Hoy hay un divorcio entre la policía y la ciudadanía, entre las fuerzas del orden y la ciudadanía, entre la justicia, sobre todo la justicia, que tantas deudas tiene con el Ecuador, tantas deudas tiene. Es el momento de empezar a reconstruir esa relación, porque tenemos que entender que la policía, la justicia, son la última y la única barrera que nos separa del narcotráfico, y tenemos que volver a confiar. Pero para eso también ellos tienen que volver a devolver a la ciudadanía más confianza, volver a inspirar el voto de confianza. Es algo fundamental, Jimmy. Bien. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente bloque hablaremos de otros temas como las extorsiones, los secuestros extorsivos, el lavado, porque esto de la droga, del narcotráfico, del crimen organizado es un gran negocio, y es un negocio transnacional. Por eso no se resuelve solo con la voluntad del Ecuador. Ya regresamos con Daniel Adler. Estamos de regreso con el doctor Daniel Adler, experto internacional en seguridad y prevención del delito, especialista en guerra urbana, máster en estrategias de contrainterrogatorio y negociación de rehenes, ex asesor y auditor presidencial en el Ecuador, conversando de lo que hay que hacer para seguir combatiendo, porque no es que en el gobierno han estado en una hamaca esperando a ver qué pasa. Se está combatiendo, pero es dura la pelea. Y algo que conversábamos en los comerciales con Daniel es que el dato que tiene Daniel es que entre el 75 y 80% de empresarios, de comerciantes, de productores está vacunado y se ha normalizado la vacuna. ¿Cómo es eso? Sí, lastimosamente no
cada vez hay menos resistencia, cada vez hay menos denuncia al tema, al tristemente y mal llamado vacuna, porque la vacuna tiende a curar, ¿no? Y esto es una enfermedad, es un tóxico, es la extorsión, es que 2, 3 gatos locos le quiten el trabajo a una persona, le quiten su fruto, la utilidad de su trabajo. Y no solamente son comerciantes o empresarios o personas que manejan dinero. Hoy el impuesto revolucionario, o la extorsión o vacuna, como se llama en Ecuador, va incluso a dueños de casas particulares. Quien hoy tenga una casita tiene que, está siendo demanda esto, la extorsión, entre $2 y $3 semanales, lo cual no solamente le rompe la economía a las personas que están en la economía más popular, sino que también le fragmenta el alma, porque uno después dice, ¿por qué tengo que pagar por vivir en mi propia casa? Es algo que no es justo. Y ahí empieza uno a tener esa crisis macro disruptiva que dice, bueno, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Cómo se combate? Y ahí es donde se empieza a perder, no la batalla, la guerra. Cuando se normaliza una temática criminal, cuando uno ya se da por vencido, baja los brazos y dice, voy a pagar porque si no me va a pasar esto, esto y esto, o otros casos abandonan la propiedad, la cual es tomada por el narcotráfico, y de ahí expenden más droga. Y como bien decías, Jimmy, y lo hablamos en el corte, más del 80% de todo el territorio ecuatoriano está tomada justamente por extorsionadores, y a nivel mundial es uno de los países que más extorsión tiene en el planeta, es el Ecuador. Claro, también señalando nuevamente pues que es verdad, porque es cierto, que mucha gente del área productiva también tiene que pagar y digamos así, se ha normalizado esto de la extorsión, ¿no? Por eso es que eso ya ha encendido mucho las alarmas respecto de lo que está pasando aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, pero recordemos que para que alguien tenga que pagar un extorsionador, es decir, para que una muchacha vaya con un flyer a la casa de una persona diciendo a qué número tiene que llamar, y para que se desplace una persona en bicicleta a cobrar esa extorsión y todo eso pase, lamentablemente tiene que haber zonas liberadas por las fuerzas de seguridad, y eso es algo que también tenemos que evidenciar. Si bien hay decisión política, por otro lado, vemos también que hay mucha infiltración del narcotráfico dentro de los poderes del Estado, y eso es algo que estamos a tiempo todavía de frenar. Esa nueva ola criminal la podemos frenar, pero se necesita mayor impulso, mayor velocidad y saber que en materia de seguridad el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Totalmente. Lo único que importa son los resultados, y la gente ya no quiere más cuentos, no quiere más redes sociales, quiere resultados concretos que le permitan vivir con libertad. Claro, Daniel, el lavado es otro problema muy grave. La matriz que sostiene para sostener el crimen organizado es el lavado. Las lavanderías es de donde sale la plata para que puedan seguir actuando, y desgraciadamente es en cierta medida, pienso que Ecuador se está pareciendo un poco, con todo respeto al pueblo de Panamá, a Panamá, ¿no? Donde aquí vemos de repente edificios que se venden en planos y que empiezan las construcciones 100% vendidos, negocios nuevos, qué sé yo, pues discotecas, restaurantes, una cosa bárbara, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en el tema del lavado? Tal vez la diferencia con Panamá es que el producto del lavado en Panamá queda en Panamá. En Ecuador, el producto del lavado va a los Estados Unidos, también, a Suiza y a España. Por supuesto no se justifica. El lavado es lavado, es un delito. El lavado de dinero y el terrorismo está puesto en el mismo lado, porque lo que hace el lavado es que permita que haya narcotráfico. Claro. Sí, definitivamente varios puntos del PBI del Ecuador están financiados por el narcotráfico hace muchos años. Creo que una buena unidad de información financiera, una buena unidad de infiltración dentro del sistema financiero privado ecuatoriano podría ser una gran alternativa, si es que recordemos siempre que el narcotráfico trabaja en redes. O sea, el narcotráfico no es más como era la época de Pablo Escobar, o como tal vez uno se puede imaginar a un bandido con antifaz y una ametralladora en la mano. Hoy el narcotráfico
penetra en los principales bufetes de abogados del país, en los principales estudios de marketing, en las principales compañías de 5 estrellas, justamente para infiltrarse en el mundo criminal y tener no solamente la posibilidad de lavar, sino que también tener reputación comercial, reputación que le permita a los narcotraficantes poder desplazarse en las altas esferas de la oligarquía ecuatoriana. Y eso le permite más, justamente, más incidencia a lavar los recursos Claro, maliciosos que claro. generen. Sí, porque hay que precisar que ya tiene que desaparecer el mito de que el narcotráfico, el microtráfico solo es en los sectores populares. No, no, señor. Este delito de lavado está más bien localizado también en mayor volumen en otras esferas donde se puede mover más rápido y con menos dificultad el dinero, sin duda, Daniel. Ahora, ya hemos más o menos tenemos una especie de diagnóstico, pero tú has hablado en otros medios, te he visto, que has hablado de la reconstrucción del tejido social. A mí particularmente eso de tejido social no termino de entenderlo, pero significa que hay que empezar a trabajar justamente en esas áreas para que los jóvenes, sobre todo que son distraídos por lo que atrae el hecho de ganar plata fácil, no vayan por ese camino, sino por el lado de la gente honesta, ¿no? ¿En qué forma se reconstruye el tejido social? Claro, está buena. ¿En qué forma se reconstruye? Porque no Sí, basta con pues. decirle a alguien, oye, No, no seas un narcomenudista claro, y no claro. vendas H en la puerta de la escuela, sea una persona honesta y trabaja 12 horas por día transpirando por un cuarto del dinero. Ese No. no sería el mensaje si queremos impactar. Por un lado, querido Jimmy, tenemos que reconocer que hay algo que se llama narcocultura, que está impactando muy fuertemente, que está explotando dentro de la cabeza de los niños de 10 a 18 años. ¿Qué es la narcocultura? Organizaciones criminales que crean contenido específico, contenido millonario, con cámaras de 42 milímetros, pagándole a artistas como el caso de Peso Pluma o todos estos artistas que trabajan para el mundo criminal, para el mundo narcocriminal, en donde se amplifica ese mensaje a millones de personas. Es decir, visualízalo así, mira, desde los cárteles de la droga hasta los celulares de los niños en forma directa llega ese mensaje, que vendiendo droga, que consumiendo droga, que haciendo de campaneros, ¿no? Informando dónde Ujú. está la policía, van a ser felices y van a tener fajos grandes de dólares y un auto 0 kilómetros en la puerta. Bueno, ese mensaje del narcomundo, de la narcocultura, está impactando de lleno en nuestra juventud. Lo que yo propongo es que visualicemos este problema no solamente como un problema policial, que nos demos cuenta de la gravedad de este problema. La gravedad quiere decir que es mucho más hondo y es mucho más perdurable en los años. Esto viene de 2 o 3 generaciones de padres que le tienen miedo a sus hijos, que no los educan, que tal vez no entienden, no quieren entender que si no estás del lado del bien, automáticamente estás del lado del mal, Ujú. que la reconstrucción del tejido social o un buen plan de seguridad tiene que tener un mejor plan de inclusión con progreso, porque hoy en Ecuador y en Latinoamérica en general, Caribe, hay decenas de miles, tal vez millones de personas, de jóvenes, no tan jóvenes también, que están viendo cuáles son los dos caminos. O trabajar 6 horas y vender H en la puerta del colegio, de la iglesia, o ¿qué otra opción hay? No hay una opción tentadora hoy. Yo propongo que los estados, directamente el estado ecuatoriano, apele a ese sentido especial que tienen los ecuatorianos, que es el emprendedurismo, la educación comercial. De hecho, está comprobado que el Ecuador, dentro de los 33 países de Sur, Centroamérica y Caribe, es el país con mayor tasa de emprendedores. 33% de la sociedad es emprendedora. Si podemos hacer que nuestros jóvenes empiecen a visualizar una opción como crear una marca personal, descubrir cuál es su talento oculto, transformarlo en un modelo de negocios, yo estoy seguro que eso va a alejar de los malos pensamientos a muchos de nuestros jóvenes. Mira, hay una frase de Bastiat que decía, donde entra el comercio no entran las balas, y eso es algo muy cierto. Yo creo que el Estado tendría que tener un paquete de oportunidades a las personas que aún no están quemadas, no digo a los criminales, a los delincuentes, a Ujú. los asesinos, esos ya están quemados, no hay solución para eso. Estoy diciendo a las personas que están viendo los dos caminos y todavía no decidieron para dónde ir. Tal vez están
inclinándose para uno, pero estamos a tiempo de rescatarlos, de decirles, mira, el Estado ecuatoriano va a trabajar en un plan de una revolución emprendedora, una estrategia de movilidad social ascendente, en donde todos los sectores, indistintamente del tema político, ideológico, todos los sectores puedan ascender en las mismas condiciones, con educación financiera, educación comercial, creando una marca propia, tal vez no trabajando asalariados tantas horas y tan fuerte para cobrar los $400. Tal vez es momento de algo novedoso, diferencial, de volver a transformar el Ecuador en un país de propietarios, de emprendedores, de comerciantes, que todos puedan tener algo lo que ganar o en algunos casos algo lo que perder si entran en el mundo sin salida del narcotráfico. Claro, y también considero en la parte final ya del programa, Daniel, que nosotros como sociedad tenemos que ya dejar de ver las cosas desde la ventana, ¿no? Vemos todo desde la ventana, criticamos, somos duros, somos punzantes, exigimos, pedimos, pero a lo mejor no participamos, no siempre por miedo, a veces porque es más cómodo esperar y convertirnos en una especie de abogados o de policías atrás de un teclado. Me parece que nos hace falta también a nosotros integrarnos como sociedad. Tenemos 30 segundos, Daniel, para si quieres comentar algo para cerrar. No, completamente de acuerdo contigo. Hay que asumir los costos de lo que no involucrarse conlleva, saber que tenemos que estar más presentes y sobre todo recordar que no existe la libertad si es que no tenemos garantizado el derecho a la vida, que tenemos que exigirlo y ser un poco más punzantes con esa temática. Muchas gracias a Daniel Adler, experto en seguridad y prevención del delito, que nos ha acompañado desde Argentina. Abrazo grande, Daniel, muy amable y buenas noches. Y con ustedes, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, nos vemos mañana a las 10 de la noche.